lo explique. Bueno, esto es complicado. Ya aquí nos dimos cuenta que hay muchas aristas sobre este tema, que hay cosas que ya han entrado en vigencia, que el ministerio ha cambiado actitud hacia ciertas cosas, pero vamos a empezar definiendo lo del convenio porque ya lo mencionamos al principio. ¿Cuándo se firmó ese convenio? ¿Cuándo República Dominicana lo firmó? ¿Y cuándo entró en vigencia? ¿O debería haber entrado en vigencia en nuestro país? Bueno, el país hizo la sumisión en 2015, entró en vigencia precisamente el 15 de mayo del 2016, el día de las elecciones, de tal manera que es de aplicación general y obviamente a partir de esta fecha, del... Pero ¿se está aplicando o no se está aplicando? Se está aplicando, María Cela, A ver. en muchísimos aspectos. Le puedo decir, por ejemplo, que el convenio habla de la protección de la maternidad, eso se está aplicando. El tema de la jornada, eso se está aplicando. La orientación a que el convenio, el contrato se está aplicando. La jornada. Jornada de 8 horas diario, 44 horas por semana. Pero es que la mayoría de las empleadas domésticas duermen en la casa, uno por uno. Eso que Faride dice es muy interesante, María Cela, porque si la trabajadora o el trabajador agotó sus 8 horas diario y se extiende la jornada, habría que pagárselo como horas extras. Pero eso no lo hace eso es lo que dice el convenio. Exactamente. Eso es lo que manda el convenio, a que se le dé el tratamiento. Ahora, la realidad es que hasta donde sabemos las trabajadoras no están disfrutando de esos beneficios en el convenio. Y yo quiero decir esto, porque usted ahorita, ¿qué implica eso para República Dominicana? Mire, según la encuesta del Banco Central de Hogares, en el trimestre de octubre-diciembre de 2017, habían 252.622 trabajadores y trabajadoras domésticas, 93% mujeres, 7% hombres. De esas trabajadoras, en el Seguro Familiar de Salud, había un 2.9% incluida en el seguro de salud, no en la seguridad social. Y los hombres, siendo el 7%, tenían un 28% de protección en el seguro de salud, como siempre, porque los hombres siempre tienen las mejores oportunidades. Resulta que eso implica para la República Dominicana que 250.000 de trabajadores y trabajadoras deben estar protegidos por trabajo decente. Es un derecho universal ya hoy en día el trabajo, la protección del trabajo doméstico. Pero hay algo. La Constitución de la República, en su artículo 55, capítulo 11, aquí hay una diputada y otras, ustedes todas que conocen eso, en su letra dice que, en su numeral 11, dice que el trabajo del hogar, sin definir si es asalariado, remunerado o no, ese trabajo tiene una actividad económica que tiene valor, genera riqueza y protección social. Pero no solamente por lo que ganan ellos, sino por lo que permiten a otros también ganar. El trabajo del hogar tiene valor, es una actividad económica que tiene valor, que genera riqueza y protección social. Entonces, nosotros no entendemos que por qué el trabajo del hogar de las trabajadoras remuneradas no está recibiendo el trato. Si me permite la palabra un momento. Sí, pero una pregunta que quiero hacer antes de pasarte la lucha, perdona. Cuando una trabajadora doméstica, empleada doméstica, que tiene conocimiento de que esto se está aplicando y dice, bueno, ya no me están pagando mis horas extras, van más de 8 horas, recurre al Ministerio de Trabajo, ¿se le aplica inmediatamente, se notifica al empleador? ¿O esta es inmediatamente despachada? Despedida. No. Trabaja. No. Si es despedida, ¿ella qué puede reclamar? El Ministerio de Trabajo le da la asistencia a través de la inspección de trabajo. Quisiéramos nosotros dejar bastante claro el tema de la jornada. Si laboró por encima de las 8 horas, el empleador tiene que pagarlo como horas extra. Pero lo que dice Faride es la práctica. Exacto. O sea, ella ve que está trabajando 10 horas, va y denuncia, que no para, por ejemplo, y dice, señora, mire, yo nada más puedo trabajar 8 horas, porque eso es lo que dice la ley. Bueno, fulana de tal, mira, ya no vamos a necesitar más de su servicio y busca a otra persona. ¿Qué puede hacer esa empleada que ha sido despedida por reclamar su derecho? Lo primero, que el convenio es garantista de derecho. Correcto. Y si por reclamar un derecho conforme a la norma
es rota la relación de trabajo, obviamente que puede exigir sus horas extras y obviamente que está dentro de un esquema de discriminación. Yo quiero- ¿Pero qué puede hacer? Yo quiero hacer El una problema acotación es que ahí. el convenio dice, sabemos que el convenio dice, pero no se han activado los mecanismos que empaten y vinculen a la población con el cumplimiento de la ley, porque la población no está Ok. enterada, ni Ok. la trabajadora. Vamos a Nosotros escuchar a no estos tenemos caballeros trabajadora que quieren informada. hablar hace rato. Bueno, el asunto sobre el convenio, que a pesar de que todo el mundo está de acuerdo de que las trabajadoras domésticas tienen que ser protegidas, etcétera, tiene una situación que no se ha observado, y es que prácticamente todo el convenio, en cada una de las disposiciones que tiene sobre aquellos beneficios, obligaciones o derechos que establece ese convenio, señala en cada uno de ellos que tiene que adecuarse a la legislación nacional. Que eso significa que para todo eso que dice ahí, poderse aplicar de una manera u otra, tiene que establecerse, ya sea por ley, ya sea por modificación del Código de Trabajo, cuáles son esos derechos y la manera en que debe aplicarse. Porque si vamos, por ejemplo, al asunto del preaviso, ¿qué exactamente del preaviso se le va a aplicar a la doméstica? ¿De qué manera se va a aplicar? Las horas extras, lo que ellos están señalando. ¿Cuál es el sistema? Porque es que el convenio no te señala cuál es la forma, cuál es la carretera en que tú vas a aplicar eso. Entonces, el mismo convenio, lo puedes leer ahora mismo, buscarlo en Google, leerlo. En cada uno de esos párrafos que te señala, te dice adecuarse a la legislación nacional, justamente para evitar este Yo tipo de sé, lo estaba discusiones. leyendo. Y Entonces- el artículo 18, como dice Vilches, es el más específico, que dice que en acuerdo con el tripartismo, le hacen los empleadores, los trabajadores y el Ministerio de Trabajo, se verá cómo se aplicará este convenio a través de la legislación nacional. Entonces ahí es que está el problema, A ver, Entonces- de que ir María un Celia. trabajador y Entonces- decirle que hay una jornada de 8 horas, cuando el Código de Trabajo lo que establece es que entre jornada y jornada habrá un periodo de descanso de 9 horas. Exactamente. Es entonces, muy diferente. Entonces hay una situación. Es que es diferente porque hay una relación distinta cuando los trabajadores duermen Viven y en la casa, conviven viven con la en tu casa. familia. No Exactamente. es una fábrica. Y entonces, ¿qué ocurre? exacto. ¿Qué ocurre? Por Pero ejemplo, también- cuando hay una Yo quiero discusión. escuchar a Valentín. María Cela, artículo 26, ordinal 2 de la Constitución, artículo 74 de la Constitución. Una vez el país ratifica un convenio, Así es. adquiere un rango sí, constitucional adquiere y rango, no necesita sí es. absolutamente Pero Ajá, pero no hay forma de aplicarlo. para la aplicación. O sea, Pero adquiere es un rango lo que ellos constitucional. dicen hace sentido y lo leí yo también en el Lo que convenio. sucede- lo que sucede- tiene que adecuarse a la de cada Eso es como uno, país. eso es como uno tener No es lo ahora mismo mismo. No, que hay que cambiar la Eso, ley. eso es como uno Francia. tener un carro nuevo que te acaban de entregar y no tener una carretera. ¿Qué tú vas a hacer con él? Absolutamente nada. Por ejemplo, lo de las horas extras que están diciendo ahora mismo. ¿Cómo tú demuestras las horas ¿Cómo lo va a extras pagar? a nivel de código de trabajo? Por ejemplo, entre una empresa y un trabajador. Normalmente las empresas están obligadas a depositar tener una planilla planilla, de depositar en personal, la etcétera, Secretaría de Trabajo, María Cela. etcétera, etcétera. María Pero Cela. Pero es que el mismo una Código familia, de Trabajo- imagínate que una trabajadora vaya, yo trabajé 10 horas hoy. ¿Cómo tú ¿Cómo determinas lo esas pruebas? horas extras? ¿Cómo Tú lo tienes que ir pruebas? al Tribunal de Trabajo. Y tú sabes lo que te dice el Tribunal de Trabajo. Tú, trabajadora, porque a diferencia de muchos derechos que establece el código y que los tribunales reconocen, a ti te toca demostrar esas horas extras. Tú no tienes un papel, tú no tienes una planilla, tú no tienes un mecanismo de demostrarle a ese Porque no es una Tribunal de empresa, Trabajo. es una Porque casa. no es una empresa. Exacto. Entonces, María todo Cela. ese María sistema, Cela. sinceramente, establecerse. exactamente, sinceramente, ahora mismo el convenio, ustedes lo pueden colgar ahí y hacer absolutamente nada porque no se adecua al código de Eso no es trabajo. así. eso Es no es así. así. Eso no es así. Vamos a la jurisprudencia. Un momentito, no todas las partes no es del así. convenio, me imagino, no todos los Claro, todos son porque hay tan cosas difíciles que ya de se aplicar. puede Vamos a trabajar, escuchar a pero hay Valentín. otras que no. María Cela. Escuchamos a Eso no es Valentín así. María y luego Cela, bloque. mire, este programa lo ve medio país. Y nosotros Y la estamos... otra mitad se lo cuentan. También. Exacto. Nosotros estamos todos en el deber de bien orientar a la población. Así es. Correcto. O sea, Así usted es. decir que un convenio ratificado por el Congreso de la República Dominicana, que se hizo la sumisión ante la OIT, que adquiere automáticamente un rango constitucional, Correcto.
requiera de la aplicación de otra norma o la creación de otra norma, eso es una No, pero desinformación. Valentín, vamos a ver Nosotros cosas, quisiéramos pero dejar no bastante quiero- claro no, como ministerio. Estamos de acuerdo, tiene rango constitucional, pero lo que está la marcando práctica, Vilches y no Javier forma, no es muy forma. importante. Cuando el mismo convenio dice la adecuación de la legislación nacional, es para hacer viable que cada uno de esos derechos que ya han sido reconocidos por el Estado dominicano puedan llevarse a la práctica y que una empleada doméstica tenga la forma de probar que trabajó más de esas horas y el empleador no la vaya a despedir. Estamos hablando Que solamente los de derechos las se vayan a horas. Lo que cumplir en la sucede es parte que si no se práctica. hace la adecuación, Exacto. nosotros no podemos partir del hecho de que no se aplique el convenio. Eso sí. El convenio se aplica y punto. Ahora, si hay Pero- una norma Ajá. que establece, digamos, el mecanismo de habilitar cosas de Sí, pero me propio surgen convenio, es otra muchísimas, cosa. Vamos a me ver, surgen vamos a ver. muchas inquietudes, porque estamos hablando de solamente de las horas de trabajo. Sí. Sería bueno que se aclararan cuáles otras cosas. El salario, convenio, el salario. el El convenio salario. está para ver cuán difícil es de aplicar o son de Un aplicar. trabajador el doméstico que convenio gana manda- 25 ¿Qué más años. manda el convenio? No, pero lo más El Vamos a convenio- escuchar lo que manda el convenio. El convenio obliga manda, a que escúchame, Eulogia, Ah. perdón. El convenio manda, y es un mandato yo tengo del ministro, a la fijación de un salario mínimo. Correcto. Y una vez... Que no es necesariamente el salario mínimo No, nacional. una vez concluya la discusión del salario mínimo no sectorizado, que ahora está conociéndose en el Comité Nacional de Salario, el ministerio se abocará a convocar a las partes para discutir precisamente un salario mínimo para, sea, empleadores, empleados trabajadores y gobierno, para correcto. discutir un salario mínimo del sector, Del sector que de partimos empleados de cero porque no hay precedente de No un hay salario precedente. mínimo. ¿Qué otra? solamente los Pero estudios además, a los cuales ¿quién se hacía representaría Exacto. a los empleadores? Porque Claro. obviamente ustedes están organizadas, Exacto. pero todos los empleadores, o sea, todas las amas de casa que tienen servicio en su hogar, están representadas Hay de alguna manera. asociaciones Sí. de amas de Ah, casa. me imagino pero- que las pero amas de es casa. que- Sí, pero- es que ponerle un salario mínimo al empleo doméstico en este país va a ser muy cuesta arriba, porque esa trabajadora que va a tu casa para Pero que hay tú que estés hacerlo. hoy aquí, Farid esté hoy aquí, Maricela esté eso hoy sí, aquí, tiene tiene una- una trabajadora así mismo en el campo del cual ella O tiene vive, muchas a la cual necesidades. le Eso pagan. sí. Eso Y hay es- otra cosa que hay que poner en eso cuenta, es porque aquí hablan de que discutible, eso es el convenio, discutible. sin embargo, el Ministerio de Trabajo, que ahora mismo está diciendo de que el convenio hay que aplicarlo porque tiene carácter constitucional, ni siquiera es capaz de cumplirlo completo. Entonces, si él no lo cumple completo, cuando él dice que eso ya está vigente, está fallando, está Ok, vamos a faltando, hacer- no, y por qué eso no ocurre, porque debemos- no, no no debemos tiene un ir a- mecanismo. Y no debemos ir al Código de Trabajo para disminuir los derechos de la trabajadora porque el artículo 258 o 259, el título, en ese título, le niegan una serie de derechos. También el Código de Trabajo establece que cuando hay dos normas que se contravienen, se aplican la más favorable al trabajador o la Sí, trabajadora. Y en este Ok. caso es el convenio. Pero yo también... Vamos a seguir hablando de qué implica, aparte de las 8 horas, un salario mínimo, Es qué otras inclusión cosas. en la ¿Qué seguridad otra- social, Vamos a ese punto. vacaciones. Vamos a ese punto. Ese Seguridad punto. social. Porque, por ejemplo, Hacemos una pausa, Diana, me está marcando Diana. Ok, Tomamos vamos a ese ver punto cómo cuando se regresemos. podrían incluir en la seguridad Yo quiero social. hablar Si de un la empleador seguridad dice, social. sí, yo quiero que Yo incluir quiero en el también. régimen contributivo a mi Sí. empleada Exacto. doméstica, ¿cómo Porque lo no hago? tienen el Y salario muchos mínimo empleadores ahora están por eso diciendo, es que bueno, hay que pero mi poner un empleada salario ya mínimo está en Senasa. En Senasa. Bueno, pero ¿Cómo vamos a ver están? cómo lo ¿Y por hago. Es que qué? el Senasa- Cuando regresemos después de la pausa, seguimos hablando de este convenio, discutiendo una por una sus partes, sus preguntas a través del hashtag empleados domésticos ENM. Cuando regresemos.